El dolor, como aparece ahí, es por mucho la principal causa de consulta en cualquier tipo de especialidad que sea. Y junto con ser el más común de todos los síntomas, es el más misterioso. Y eso se debe a que en la percepción del dolor intervienen las emociones, como vamos a ver que ocurre con gran frecuencia. Las especialidades, cada una de ellas tiene su paciente que se denominan problemas. ¿Y cuál es el común denominador de los problemas que causan en traumatología el dolor de espalda, especialmente lumbar? O a los neurólogos la jaqueca y las cefaleas, el dolor pélvico en los ginecólogos, en reumatología la fibromialgia, cardiología las precordialgias, las palpitaciones cardíacas, y en el caso de la odontología, el síndrome de dolor temporomandibular puede provocarnos entonces problemas bien serios. ¿Cuál es el común denominador? Que en todas estas casos problemas lo que está predominando son los factores emocionales de la persona, más que la alteración que ocurre a nivel lumbar o a nivel del ATM en la parte maxilar. De manera que son esas emociones las que nosotros tenemos que aprender a reconocer en nuestros pacientes, no importa cuál sea la especialidad que tenemos. De manera que esa razón es, y siempre hay que tenerlas presentes, cuando hay un dolor que se aparte de su localización anatómica bien determinada, que se prolonga en el tiempo, la razón es que más que el daño que el dolor está diciéndonos, hay emociones y alteraciones psicosociales que están interviniendo en forma predominante. De manera que si ustedes tienen una disfunción de una ATM, por ejemplo, y es con dolor en el tiempo y se agregan otras alteraciones como molestias irradiadas o reflejas faciales, cefaleas, jaquecas o miofacial, ¿y qué causas tiene esto? Vamos a echarle la culpa a alguna de las causas, como las que están aquí. Pero todas estas causas están relacionadas con las emociones. Aquí yo le he puesto estrés, estrés, estrés. Siempre cuando hay un dolor que se prolonga, pensar que son otros factores, los factores emocionales, los que están determinando que el síntoma se mantenga en el tiempo. Veamos qué es lo que es el dolor. El dolor es un mecanismo que permite es un mecanismo de homeostasis que es esencial en la protección de la especie, y lo que indica el dolor es que hay daño tisular. O sea, cuando hay dolor es porque hay un daño en un tejido, habitualmente una inflamación, una tumoración, etcétera, etcétera. De manera que que exista el dolor significa entonces que a nivel del tejido correspondiente lo que está ocurriendo es una extravasación de sustancias químicas por el daño local, y eso se va a manifestar en la estimulación de las terminaciones dolorosas libres que están distribuidas en todo el cuerpo. ¿Cómo clasificamos el dolor? Hay dos tipos principales de dolor. Uno es el dolor nociceptivo, en que el dolor se percibe en el sitio donde está ocurriendo el daño. Por ejemplo, una apendicitis aguda, duele la fosa ilíaca derecha. Y este dolor nociceptivo también es predominantemente músculo-esquelético, fracturas, esguince, en el postoperatorio. Ahora, hay dolores nociceptivos que son crónicos, sin ser dolores que están mantenidos en el tiempo por razones emocionales, sino que porque hay enfermedades o afecciones
que son de evolución crónica. Las artrosis, cadera, rodillas, etc. Inflamatoria, la artritis reumatoidea, que es por lejos la enfermedad más frecuente inflamatoria y la más extensa en el daño que producen las personas. Y el dolor oncológico, el cáncer. De manera que siendo dolores que permanecen en el tiempo, son nociceptivos, no están interviniendo en ellos los factores emocionales. Y la segunda forma de dolor es el neuropático, en el cual el daño y la irrigación del daño se está dando en otro lugar. De manera que en el dolor neuropático el daño está en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso central. Y aquí tenemos las neuropatías, por ejemplo el síndrome de túnel carpiano, las radiculopatías, las cervicobraquialgias de distintos lugares, las lesiones de los plexos y el denominado síndrome de dolor regional complejo, que es un síndrome doloroso donde la persistencia de la molestia está dado por alteraciones del sistema simpático. Por último, los neuromas también provocan dolor neuropático y el miembro fantasma. Es conocido cuando hay una amputación, por ejemplo, que el accidentado, que el herido siga sintiendo dolor en el pie que no tiene ya, que fue amputado. Esos son entonces dolores neuropáticos. ¿Qué es lo que es el dolor? En primer lugar, el dolor es una experiencia que es doble. Una es la alteración sensorial. Si tengo un esguince en el tobillo, por ejemplo, voy a tener dolor en el tobillo. Y otro es la reacción emocional. Si me esguincé un tobillo, por ejemplo, iba a trabajar y no pude trabajar o tenía algo importante que hacer, eso me provoca una tremenda complicación, un tremendo sufrimiento porque la lesión, por chica que sea, no me deja hacer lo que yo necesito hacer. De manera que siempre que hay un dolor tenemos que ver estos dos aspectos, el sensorial, la lesión, y el emocional, es la respuesta a la situación en la cual ese dolor ha ocurrido. Por supuesto que el dolor es desagradable. Y lo otro fundamental en el dolor es que puede estar, la mayoría de las veces, asociado a un daño, como habíamos dicho, de un tejido determinado, pero ese daño puede ser real o potencial. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la persona dice que le duele y no tenemos cómo demostrar el daño, pero dice que le duele. Y por lo tanto, cuando el paciente dice que le duele, está diciendo que es prácticamente un daño tisular. Nosotros no tenemos cómo diferenciarlo uno del otro. Y ahí está entonces la dificultad que el dolor nos provoca cuando los factores psicosociales son los que están interviniendo en prolongarlo. Esta es una definición internacional aceptada por la International Association para Estudio del Dolor. Ahora, las dimensiones del dolor, habíamos dicho, son las locales, la que produce la lesión local, y de nuevo el mismo concepto. Este dolor percibido como una sensación desagradable está o no ocurriendo con daño tisular. No tenemos cómo saber si hay daño o no hay daño, si es solo emocional o si además hay una inflamación local. Y por supuesto que dependiendo de las circunstancias donde ocurre esto, va a ser el sufrimiento que provoca. De manera que dolor y sufrimiento no son lo mismo. El sufrimiento es la respuesta emocional generada por el problema del dolor que tiene la persona. Desde el punto de vista neurofisiológico, el dolor es una vía, tiene 3 neuronas.
Está la primera neurona que va de la terminación dolorosa libre al ganglio dorsal, ahí sinapsa en el asta posterior de la médula, cruza y sube hacia los núcleos de la base y de ahí se hace consciente. De manera que tiene 3 neuronas y la vía del dolor es cruzada. Cruza al otro lado y es importante eso tenerlo presente. De manera que a nivel periférico lo que ocurre es por una lesión, una fractura por ejemplo, se provoca una inflamación por la lesión, esa inflamación estimula las terminaciones nerviosas libres, se sensibiliza esta zona y eso es transmitido hacia la corteza como una sensación que es desagradable. No tenemos, aun cuando la medicina ha avanzado en forma muy importante, no tenemos en este momento todavía conocimiento de cómo funciona la percepción central del dolor. ¿Qué es lo que ocurre aquí en la corteza? Que uno lo puede expresar como un dolor intenso, otra persona con un dolor leve, siendo la misma lesión. Algo se ha avanzado porque ahora existe lo que se denomina la resonancia magnética funcional. Se está haciendo resonancias magnéticas del cerebro y se ha demostrado que las zonas de la corteza que se activan son las mismas cuando hay una drogadicción, cuando hay un dolor hecho experimentalmente o cuando el paciente dice que le duele y no hay ninguna lesión local. De manera que en este momento tenemos posibilidad a través de la resonancia magnética funcional de realmente saber qué es lo que está ocurriendo en la corteza cerebral cuando el paciente dice que le duele. Y que nosotros no tenemos cómo demostrarlo ni con radiografía ni con escáner, pero sí con una resonancia funcional podríamos saber lo que le está ocurriendo en la corteza al paciente. Ahora, desde el punto de vista clínico, cuando el dolor se prolonga, ya pasa a ser un dolor crónico, prolongado. Y como habíamos dicho, cuando el dolor es inicial, es agudo, tiene que tender a mejorar en la medida que el tejido que está dañado se va reparando. Por ejemplo, una herida nos va a provocar dolor y en la medida que la herida vaya cicatrizando, el dolor va a disminuir. De manera que el dolor cumple ahí su más importante labor, que es avisar que hay un daño, y en la medida que se repara el daño, va desapareciendo el dolor. Cuando no desaparece el dolor a las 3, a las 6 u 8 semanas, tenemos que pensar de que algo más está funcionando mal. De manera que si hay dolor agudo, nosotros podemos decir, la afección ocurre con el ejemplo que le decía antes, una apendicitis aguda, la afección ocurre en la fosa ilíaca derecha, provoca dolor, distintos síntomas, operamos al paciente y eso va disminuyendo, se recupera, cicatrizan los tejidos y mejora. De manera que cuando el dolor es agudo, nosotros podemos hacer el diagnóstico biomédico, es decir, la cosa orgánica, nosotros podemos ver qué es lo que está ocurriendo y podemos decir es tal cosa. Pero cuando el dolor es prolongado, ahora no es suficiente ver el aspecto bio y el aspecto médico, hay que ver el aspecto biopsicosocial. Si el dolor se prolonga no es porque el daño se mantenga, salvo en lo que dijimos antes, los dolores crónicos, oncológicos, inflamatorios o artrósicos. En estos casos, entonces, cuando el dolor se prolonga, adopta su identidad propia. No importa de dónde salió, si lumbar, si genital, si miofacial, si maxilofacial. Cuando el dolor se prolonga es porque los factores psicosociales son los que están manteniendo el síntoma. Y por lo tanto los factores psicosociales son los mismos para cualquier entidad dolorosa, cualquier segmento que el paciente dice que le está doliendo. Entonces, ¿cómo el asunto que un dolor agudo que está indicando que hay un daño en determinados tejidos, de repente se prolonga?
qué es lo que ocurre neurofisiológicamente, porque una cosa es lo que el paciente nos dice que tiene como percepción y otra es que nosotros podamos estudiarlo y ver qué es lo que está pasando. De manera que lo que ocurre aquí es que el mecanismo del dolor tiene una disfunción que está dada por estos aspectos emocionales. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo es que ocurre. Todos los dolores tienen una modulación de parte del individuo y va a depender de muchos factores, entre ellos los factores culturales. Por ejemplo, es muy clásico que la gente que vive en el campo es gente que es estoica, se aguanta todo, estará de Dios, no se queja, nada, va poco al médico. En cambio, la gente que vive en la ciudad son alaracos, son medios maricuecas, ¿no? Se quejan por cualquier cosa, les duele cualquier cosa. De manera que hay desde el aspecto cerebral un mecanismo que es central, que desciende hacia abajo y que determina que este dolor se module. De manera que intervienen factores que son emocionales también para hacer un control del dolor. Y ese control ocurre por la secreción a nivel cerebral de opiáceos endógenos y exógenos y endógenos, de las endorfinas. De manera que este mecanismo va a hacer que el dolor no se perciba tan intenso cuando está funcionando esta modulación que baja desde los núcleos centrales hacia el asta posterior, donde ocurre la interacción de los dos segmentos. De manera que el dolor, como ya dijimos, tiene una segunda parte que es el sufrimiento, que es el aspecto emocional asociado, y esa expresión mayoritariamente afectiva del dolor, emocional del dolor, está dado por algunas características de la persona. ¿Cuáles son ellas? Los rasgos de personalidad. Hay personas que son estoicas y personas que son alaracas. Hay personas que son lábiles, que se enferman a cada rato, otras que no se enferman nunca. De manera que hay un factor local. El estado emocional previo es absolutamente demostrado que la depresión se caracteriza por una percepción mayor del dolor, no importa de dónde venga. De manera que cuando hay depresión, ustedes van a tener un dolor que persiste en el tiempo. Y ese dolor no es cosa de tratarlo con analgésico o con antiinflamatorio, hay que tratarlo con antidepresivos. ¿Por qué? Porque en la depresión disminuyen las endorfinas. Entonces, si nosotros damos antidepresivos y aumentamos la secreción de endorfinas, vamos a tener un efecto analgésico. De manera que las endorfinas están relacionadas directamente con el estado emocional del paciente. Estresado, ansioso, con rabia o con depresión. Igualmente importante va a ser la experiencia previa que ha tenido el paciente. Si ha tenido cuadros dolorosos previos, por ejemplo lumbares, y de nuevo se repite esto, tiene la percepción anterior y por lo tanto va a percibir con mayor intensidad el dolor. Algo hablamos de los factores culturales y religiosos. Hay monjes en el Tíbet, por ejemplo, que caminan arriba de las brasas y no les duele. O los faquires esos que se acuestan en camas de clavo y no les duele. Hay un control consciente del dolor que está dado por estos factores. Y lo otro muy importante, cuando hay un dolor que persiste, ustedes tienen que averiguar con detención si existe detrás de esto un litigio o una solicitud, una compensación. Compensación que puede ser afectiva, monetaria, lo que sea. De manera que es muy conocido cuando el paciente viene y nos refiere un accidente, entre comillas, del trabajo, nosotros sabemos que ese
esa persona va a evolucionar tórpidamente al lado de alguien que tenga la misma lesión, pero se accidentó jugando al fútbol, por ejemplo, el domingo, o haciendo atletismo. El accidentado del trabajo lo único que va a querer es no volver al trabajo. Mientras más pesado sea y más mal pagado sea, más le va a doler la presa que está alterada. Y sencillamente no va a ir a trabajar. Si esa misma lesión la tiene un atleta, lo único que va a querer es recuperarse para el fin de semana siguiente salir a correr. De manera que ese factor de los conflictos, los litigios, es fundamental de dinero. Antes, cuando los autos no tenían la cabecera, el síndrome del latigazo era muy frecuente. Y habitualmente nosotros oíamos las demandas que se hacían en los juzgados de policía local respecto de cervicalgias por este latigazo. El dolor no se iba, no se calmaba hasta que el culpable pagara al accidentado el daño que había hecho. De manera que conflictos y litigios van a significar que hay detrás de eso va a tener una evolución tórpida del dolor. Ahora, en la ATM, por supuesto, va a haber más dolores nocturnos, el bruxismo y todas esas cosas que ustedes saben mejor que yo y que van a estar expresando estados de estrés que tiene ese paciente que hacen que se mantenga el síntoma. Entonces la gran pregunta es desde el punto de vista neurofisiológico, ¿cómo funciona esta cuestión? ¿Cómo es posible que un pensamiento, qué sé yo, me accidentaron en forma inducida, me chocaron por detrás y quedé con dolor en el cuello, o tuve un problema en el trabajo o tuve un problema en la casa, una emoción fuerte? ¿Cómo esto entonces, el pensamiento o la emoción, se traduce en que se alteren los neurotransmisores y la percepción del dolor cambie tan radicalmente? Esa es la gran pregunta que tiene hasta este momento una respuesta parcial, que es la que le decía antes. Con la resonancia magnética funcional nosotros ahora podemos aproximarnos mucho más a qué parte de la corteza se está activando cuando la persona dice que le duele. Ahora, para explicarlo en parte esto, se ha intentado hacerlo a través del estudio de la función que tiene el cerebro en las personas. El cerebro es el que media toda la vida de relación de una persona, de un ser. Si ese ser, por alguna razón, pierde su conciencia, por ejemplo, está en coma, dejó de ser. Ya no es el mismo. De manera que nosotros somos un montón, es una gelatina el cerebro, un montón de líquidos para todos lados que estimulan las neuronas, las benditas, las vecinas, las alejadas, y está entonces determinando que nosotros tengamos una relación o una vía de relación con el medio ambiente determinada. Y para eso entonces, para ver qué es lo que ocurre en lo que nos rodea, tenemos los sistemas de vigilancia y el sistema de alarma-respuesta, que son los núcleos de la base. Y a pesar de todo los siglos que han transcurrido desde el hombre primitivo, nuestra actitud frente a muchas situaciones sigue siendo la de fuga o ataque. Y eso va a estar dominado por el cerebro. O atacamos o apretamos. Nos vamos frente al conflicto que sea. De manera que lo que ocurre, por ejemplo, cuando viene una persona con un gran dolor de la mano y dice que tiene un síndrome de túnel carpiano, y uno averigua a esta secretaria, resulta que lo que ocurrió es que están haciendo una reducción de personal. Y la pega está peligrando. Y por lo tanto, frente a esa situación, yo lo que tengo que hacer es tener una respuesta de dolor y evitar el problema o atacar el problema, pelear con el jefe, decirle por qué esto, por qué lo otro. De manera que esa actitud está determinada por el cerebro. ¿Cuáles son los sistemas orgánicos de vigilancia?
el que motiva esta clase son las terminaciones dolorosas libres. Todo el organismo tiene terminaciones dolorosas libres. ¿Y para qué decirle las muelas? Porque el dolor de muela es reconocido que es muy intenso, la inflamación que se provoca a ese nivel. Otro sistema orgánico de vigilancia, los órganos de los sentidos, desarrollado el olfato y la audición en los animales y en los seres humanos bastante reducido todo lo que les sirve para vigilar, más bien lo hacen visual y punto. Y el tercer sistema orgánico de vigilancia es el sistema inmunitario. El organismo para defenderse tiene un sistema que lo que hace es reconocer las sustancias que le son propias de las que le son ajenas. Y este mecanismo también puede sufrir una alteración y el sistema inmunitario puede no reconocerse a sí mismo. Y ahí entonces tenemos las enfermedades autoinmunes, en que un tejido, una sustancia propia, de repente el organismo la desconoce. El ejemplo típico es la artritis reumatoidea, que por alguna razón el organismo desconoce la parte de las células sinoviales y las empieza a atacar. Y eso provoca la destrucción articular, deformidades, etcétera, etcétera. De manera que las terminaciones dolorosas libres son las que nos están indicando el daño, y cuando ocurre esto o ocurre alguna otra alteración, lo que responde es el sistema de tipo límbico, hipotálamo, amígdala. Aquí en estos núcleos de la base está toda la memoria emocional de cada uno de nosotros. La amígdala es una nuez chiquitita que está en la base del cerebro y es la parte de los núcleos de la base donde está toda la historia de cada uno de nosotros. Y aquí en esta conducta que está determinada por la historia, influye enormemente lo que en esa amígdala ha quedado grabado. Cuando ustedes ven de pronto en la crónica roja la tremenda alteración que provoca, por ejemplo, determinados fenómenos, uno se pregunta cómo es que esta persona ha hecho un crimen tan salvaje. Hoy día decían en la radio que el que en Coyhaique agredió a esta chica que le sacó los ojos, lo condenaron a 26 años de cárcel. Uno se pregunta, pero ¿cómo puede existir esa brutalidad? Y eso es porque en el núcleo, en la amígdala de cada uno de esas personas, probablemente los violaron de chicos, le pegaban cuando chicos, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que cuando un ser es criado con amor, va a tener una amígdala que va a responder más o menos igual. Y cuando uno ha sido criado en las peores condiciones de maltrato, de violación, etcétera, etcétera, esa persona puede repetir esta historia sin inmutarse y hacer crímenes que son realmente horribles. De manera que nosotros tenemos estos órganos que vigilan qué es lo que está pasando y este cerebro que responde a lo que está pasando. ¿Responde en qué forma? De acuerdo a su memoria y de acuerdo a la determinación de ataque o fuga. De manera que se ha llegado a la aproximación de que el mecanismo psicofisiológico del dolor está determinado por la cantidad de opioides, de endorfinas y de neurotransmisores que produzca el cerebro. Y esto estaría controlado por estos núcleos de la base y esta amígdala que es el cerebro emocional. Todas las personas tenemos un cerebro racional, bueno para las matemáticas,
fantástico para el dibujo, y un cerebro emocional. Este llora por cualquier cosa, cuando ve las telenovelas, uy, horrible. De manera que hay esa dualidad emocional, racional en todos nosotros, y va a depender entonces de la historia de qué nos ocurrió cuando chicos y qué nos ocurrió mientras íbamos creciendo. De manera que la modulación que se produce del síntoma dolor está dado por estos opioides. Y de manera que si hay una buena concentración de encefalina, por ejemplo, o de beta-morfina, va a haber una menor respuesta o una menor percepción de dolor. Va a ser controlado desde el punto de vista central. ¿Dónde ocurre esta modulación? En el asta posterior de la médula. Ahí ocurre una actividad que es sumamente compleja y que está entonces recibiendo todas las señales que vienen desde el cerebro hacia abajo descendente, y está recibiendo todas las señales desde la periferia, las terminaciones dolorosas libres, hacia el cuerno posterior. De manera que según sea la proporción de esta sustancia, es el dolor que vamos a percibir. Y ya dijimos que, por ejemplo, en lo más lejos, más frecuente, que es la depresión, se dice que el 20% de la población sufre depresión. Cuando hay depresión, el paciente le va a doler cualquier cosa que sea degenerativa o menor, o accidentes menores. ¿Por qué? Porque el control, la modulación central va a estar disminuida porque esa persona está deprimida. De manera que la depresión se acompaña con frecuencia de dolores prolongados, con gran frecuencia. Y este mecanismo se llama de gate control, que fue escrito hace mucho tiempo, pero recién ahora lo entendemos un poquitito más. De manera que si hay una influencia central mayor, la puerta se va a cerrar. Si la influencia periférica es mayor, la puerta se va a abrir. Entonces el paciente va a tener menos dolor o más dolor. De manera que, en conclusión, cuando ustedes tengan un paciente que viene por un dolor y ese dolor se ha hecho prolongado en el tiempo, mire, doctor, tengo hace 3 meses este dolor, o 4 meses, o 5 meses, ya dijimos que en ese momento nosotros estamos seguros que el dolor está influenciado por factores psicosociales y no porque el daño se mantenga en el tejido correspondiente. De manera que lo más importante es que cuando el dolor es prolongado, usted tiene que buscar estos factores que están interviniendo en este paciente, que por ejemplo tiene bruxismo, que se ha hecho pedazos los dientes con la presión que les da nocturna, etcétera, etcétera. El problema no está en la ETM, sino que está en la parte psicosocial. Algo está ocurriendo a esa persona en ese aspecto psicológico. Y la ATM es la parte que la va a localizar esa persona y es lo que le va a doler. De manera que cuando hay un dolor que se prolonga, nosotros consideramos que ese dolor va a estar relacionado fundamentalmente con las emociones. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestro paciente y no echarle toda la culpa a un tejido que está dañado o a un tejido que está inflamado. Eso es todo.